no predicaba, pero no, ya me acordé que sí he predicado seguido. Pero, pues bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que Dios había puesto en mi corazón desde que hicimos la velada de oración aquí hace unas semanas. No me acuerdo exactamente cuándo fue, pero esa velada de oración fue súper especial. Fue un tiempo donde yo recibí un montón de cosas, y esto había sido algo de lo que recibí en ese día. Y pues bueno, ¿cuántos de ustedes traen su Biblia el día de hoy? Ok, entonces bueno, si traes tu Biblia física, pues qué mejor, pero si traes tu Biblia digital, hoy vamos a leer. Entonces, no solo porque pues nos van a estar apoyando con las pantallas, pero a mí me gustaría que tú sigas conmigo la historia, porque hay cosas en donde me quiero detener, y creo que es muy padre cuando nosotros podemos tomarnos el momento de leerlo en nuestra Biblia personal y hacer nuestras anotaciones y todo. Entonces, abre tu Biblia, tu aplicación de tu Biblia, tal vez la tienes que volver a descargar. No, pero abre tu Biblia, porque vamos a leer todos juntos y pararnos en algunos puntos que son súper importantes para esta historia. Y bueno, me estaba acordando de una de las historias más vergonzosas de mi vida, que se las voy a contar porque creo que ya se las había contado, no me acuerdo, pero esta historia sí me da mucha pena, porque yo soy una persona que los nombres no soy tan buena, pero para las caras soy súper buena. Entonces, si yo vi a una persona alguna vez en la vida, o sea, yo la recuerdo para siempre. A mí me es como muy fácil. A veces me tardo en hacer como las conexiones, porque siento que he conocido a varias personas y así. Entonces, a veces digo así como, ¿fui contigo en la primaria o en la secundaria o no? Así, ¿no? Entonces, eso me pasa. Entonces, bueno, yo estaba un día, fui al cine con mis hermanas y estábamos subiendo las escaleras. Entonces yo vi una persona que se me hizo muy familiar. Y entonces este chavo estaba ahí sentado y yo estaba pasando, y cuando yo pasé, él se me quedó viendo, así como mucho, y entonces yo me le quedé viendo así como, o sea, sí nos conocemos, ¿no? Porque dije, pues me observó, y yo lo observé y dije, y entonces yo dije, pues como me tardo en hacer a veces de que, conozco a esta persona de esto, así. Yo dije, pues lo voy a saludar, porque pues qué pena, porque él ya me reconoció y ya vio que lo vi, pues lo tengo que saludar, ¿no? Entonces ya llegué y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, hola, bien, gracias. Y ya, o sea, solo fue como un saludo, ¿no? Así como, hola, de rápido, porque ya iba yo al cine. Y entonces, en ese momento, pues mis hermanas me dijeron que se sintieron como incómodas cuando yo hice eso, pero yo dije así como, yo me sentí muy normal. Entonces, pues bueno, ya que íbamos subiendo en las escaleras, como que él y yo sí nos habíamos quedado como, nos saludamos porque sabemos que nos conocemos, pero no sabemos de dónde, al menos yo. Y entonces ya yo estaba así, iba subiendo en las escaleras y dije, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo... Y entonces cuando recordé de dónde lo conocía, él era el chavo que atendía la tienda de mi casa. Entonces yo lo saludé muy cordialmente o sea, solo lo había visto en la tienda, o sea, no éramos amigos ni nada, o sea, yo lo había visto en la tienda y él me había visto en la tienda. Entonces, pues bueno, a mí me dio mucha pena, y pena recordarlo, porque, o sea, de verdad nos saludamos así como si nos conociéramos, y yo no lo había visto en la tienda, ¿no? Y entonces, pues bueno, me acordé de esta historia porque muchas veces nosotros, o más Dios tiene una forma de vernos, y Él nos reconoce cosas que a veces nosotros mismos no nos reconocemos o no nos vemos en nosotros mismos. Este encuentro que yo tuve con esta persona fue como intentar recordar quién era, y me falló. Bueno, no me falló, o sea, estuvo bien. Yo digo que fui muy amable con el chico de la tienda, pero siento que muchas veces cuando Dios viene a nuestras vidas y nos encontramos con Él, Él nos hace sentir y nos reconoce cosas que a lo mejor tú y yo no sabíamos de nosotros mismos. Y hoy quiero hablarte de una historia. Esta historia a mí me gusta mucho, la he estudiado en diferentes ocasiones, pero me gusta mucho porque es como toda una historia de una persona la cual fue llamada a hacer algo que no creyó que podía hacer ese algo, y que
me recuerda mucho a ti y a mí. Y esta es la historia de Gedeón. Y está en Jueces 6. Y entonces les digo que vamos a leer. Entonces encuentren en sus Biblias Jueces 6, porque vamos a estar leyendo como muchos versículos importantes, y me gustaría que me acompañaran. Y bueno, esta historia comienza en el capítulo 6, versículo 11. Y bueno, primero nos da una muestra de la condición, de cómo estaba Israel, desde el versículo 1 al 11, nos da una muestra de cómo estaba, cuál era la condición del pueblo de Israel después de haber caído o estado bajo la opresión de los madianitas, ¿no? Que fue un pueblo que los oprimió muchísimo. Y entonces en el versículo 11 dice... y bueno, el pueblo obviamente estaba desesperado porque ellos estaban esperando una respuesta del cielo, porque ya llevaban no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero ya llevaban tiempo siendo oprimidos, no pudiendo prosperar, sus cosechas estaban siendo robadas todo el tiempo, o sea, no podían ser libres, a pesar de que ese había sido el llamado de Dios para ellos, ser libres. Literal, para eso se los llevó de Egipto, para ser libres. Pero ellos estaban en un punto en este momento de la historia en donde no estaban siendo libres, estaban siendo oprimidos. Y en el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, en el lagar era un lugar bajo, o sea, era un lugar escondido. Era un lugar en donde ahí no era óptimo que tú sacudieras como el trigo, porque el trigo se tenía que sacudir en un punto alto para que pudiera como sacar todas las basuritas, ¿no? Entonces, este no era el lugar óptimo para estar haciendo lo que Gedeón estaba haciendo. Pero él estaba ahí porque estaba escondido. Y entonces, en el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en este punto es muy interesante porque Gedeón está viviendo en una opresión en donde como que este pueblo estaba siendo completamente como, ¿cómo se dice? Como sujeto, o estaba siendo así como oprimido totalmente. O sea, él no estaba haciendo algo valiente, él no estaba haciendo algo esforzado cuando el ángel se le presentó. Él no estaba a punto de iniciar la revolución en contra de los madianitas, no, o sea, él estaba haciendo una tarea simple en un lugar escondido. Pero cuando el ángel de Jehová se le apareció, le dijo que él era esforzado y era valiente. Entonces, todo lo que Gedeón a lo mejor no se creía que era en ese momento, vino a ser lo que Dios le quería decir que él era. Y fue lo primero que le dijo cuando se le apareció. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasaría si hoy viene Dios y se encuentra con nosotros? ¿Y cómo te describiría él hoy? A lo mejor te diría cosas que ni siquiera tú piensas de ti mismo. A lo mejor te diría cosas que ni siquiera tú te crees de ti mismo porque no estás en ese momento de tu vida ahorita. A lo mejor él te diría que eres valiente y esforzado. A lo mejor él te diría que tú eres una persona muy paciente, muy amorosa, una persona próspera, una persona exitosa. Y a lo mejor tú no te sientes así. Pero Dios no se acerca a nosotros viéndonos desde nuestro presente, sino desde nuestro futuro. Y nos encuentra en nuestro presente hablándonos palabras del futuro, hablándonos palabras del propósito que Él ya ha dicho para ti y para mí. Y entonces dice en el 13, y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
Y entonces esta es una pregunta que nosotros como humanos y como cristianos constantemente hacemos. Dios, es que si tú eres bueno y si tú estás con nosotros, ¿por qué me está pasando todo esto? Y entonces, ¿qué le responde? Y dice, mirándole Jehová en el 14, o sea, no era un ángel, era Jesús, el que se le apareció. No era un ángel, era Jesús mismo, antes de que viniera a la tierra, se le apareció a Gedeón y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. O sea, ¿a qué fuerza se estaba refiriendo en el versículo 14? ¿A qué fuerza se estaba refiriendo? Porque Gedeón le estaba diciendo, y estaba hablando desde un lugar de amargura, y estaba hablando desde un lugar de resentimiento y desde dolor. Pero Jesús y Dios no vio no vio como sus palabras de resentimiento y de dolor, sino que Él vio que Gedeón deseaba ver de nuevo las maravillas que sus padres le habían contado. Él no lo vio como, ay, se está quejando y ahora aquí viene a reclamarme. Si quieres escuchar una historia así, pues léete Job. Pero aquí Jehová estaba viendo el corazón de Gedeón, que no era un corazón como de amargura y como de resentimiento contra Dios. Era un corazón que estaba deseando ver las maravillas de lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque sus generaciones anteriores le habían contado todo lo que Dios había hecho en el desierto. Entonces para él era un corazón de anhelo y de anhelar ver los milagros y las maravillas que Dios ya había hecho antes. Y entonces nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos desde un lugar en donde, Dios, yo quiero ver tus maravillas. No, híjole, todo me está saliendo mal, todo está mal, me la estoy pasando no tan bien. Yo pensé, Dios, que tú me ibas a ayudar. Sino, tenemos que tener un corazón como el de este hombre que no estaba resentido con Dios, estaba expectante por lo que Dios quería hacer en su vida. Y por eso Él le dijo, ve con tu fuerza, con esta tu fuerza, esta es tu fuerza. Esta revelación, como les había compartido la otra vez, esta revelación que Él tenía de quién era Jehová, de lo que Él creía que Dios podía hacer, esa era su fuerza. Y eso era lo que le iba a guiar para tener victoria. Pero vamos a ver, pues a lo mejor aquí sonó muy bien y muy fácil y podríamos dejarla hasta aquí, pero la historia de Gedeón continúa y es una historia súper interesante. Porque entonces, en el 15, Gedeón le dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, yo soy la pelusa, ¿no? Y entonces Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Y entonces Gedeón le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, yo te voy a esperar. Te voy a esperar porque, Dios desea poner su gloria, desea poner sus planes en manos humanas, en ti y en mí. Así los desea poner. Y entonces Gedeón le dice, híjole, necesito saber qué me estás hablando. Y él le dice, yo te voy a esperar. Te voy a esperar aquí, o sea, todavía, Dios, espérame tantito. Pero ¿qué es lo que pasa en esta espera de que Dios espérame tantito? ¿Qué es lo que Gedeón va a ir a hacer? Y en el 19 le dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, ¿no? Entonces aquí Gedeón no fue así como, ay, bueno, espérame, dame un segundo para que procese. O sea, él fue a traer lo último que le quedaba. Él fue a dar una ofrenda de seguridad. ¿Por qué una ofrenda de seguridad? Porque si nos regresamos tantito al 6:2,
dice que los hijos de Israel estaban escondidos en cuevas. Se habían metido a los montes a esconderse. Y entonces dice después que en el 3 dice que cuando ellos sembraban las cosas, los madianitas se las quitaban. Y cuando ellos iban por algo, se los quitaban. Y cuando ya estaban sus animales preparados para que fueran carne, para que se pudieran alimentar, se los quitaban. Entonces Gedeón fue por lo último que tenía, fue por su seguridad, que era su alimento, para ponerlo delante de Dios. Para que Dios pudiera ver que él estaba poniendo esa seguridad en sus manos y estaba diciendo, ok, Dios, esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que me queda, ya no tengo más, todo me lo quitan, pero yo te lo vengo a dar. Porque tú me estás diciendo y tú te estás presentando enfrente, estás viéndome cara a cara y me estás diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Y eso ya no se va a basar en mi seguridad, ya no se va a basar en cuánto trigo puedo yo agitar y cuánto trigo puedo yo cosechar. Se va a basar en que yo lo estoy poniendo ante ti y tú me estás llamando a algo más. Y entonces dice después, no nos vamos a leer como tan exacto para que luego tú tengas curiosidad de leerlo en tu casa, pero después de esto lo que sucede es que el ángel o Jesús le dice lo que tiene que hacer, porque Gedeón no sabía bien cómo tenía que poner una ofrenda, pero él dijo, yo tengo que poner una ofrenda. Él no estaba seguro cuáles eran los protocolos de la ley que Moisés decía y que le había dicho y que ahora Josué, no sabía, pero él dijo, esto sé qué es lo que tengo que hacer. Y cuando yo llego ante Dios y le digo, Dios, mira, yo no sé cómo tengo que hacer las cosas, no sé cuál es el mejor camino, pero aquí están. Él te dice, haz esto, muévelo aquí, toma esta decisión, no tomes esta decisión, ve para acá, no vayas para allá. Y eso fue agradable. Dice que en ese momento el fuego, el ángel hizo que el fuego se llevara el sacrificio que había puesto ahí Gedeón. Y eso significaba que era un sacrificio agradable. Cuando el fuego lo consumía, quería decir que era un sacrificio agradable. Y entonces, después él se dio cuenta en el 22, dijo, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y entonces Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás, en el 23. Y en el 24 dice, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces, inmediatamente cuando Gedeón recibió la visión, cuando Gedeón recibió el mandato, cuando él decidió dejar su seguridad en un lugar, Dios le dio paz. Y entonces él le dio paz y Gedeón lo entendió y él puso ahí una señal, él edificó un altar en ese lugar, porque ahí era donde Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Entonces nosotros cuando hemos recibido palabras, cuando hemos recibido profecías, cuando nos han dicho, ¿qué hemos hecho al respecto? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta al respecto? Porque hay veces que pensamos que esta profecía es como, no sé cómo llamarlo, como si fuera como una adivinanza, ¿no? Como que algo que va a pasar, como de, algo de lo que tú no tienes que cooperar en lo absoluto, pero va a suceder. Y eso estaría súper padre, pero así no funciona. Cuando Dios está derramando sobre nosotros un llamado, una palabra, cuando Él está dando esas indicaciones, lo que yo tengo que hacer es accionar. Porque si yo no acciono y si yo no me muevo confiado, aquí el regalo que le dio al irse fue paz. Si yo no acciono confiado y en paz de que ahí es a donde Dios me quiere llevar, pero yo tengo que tomar las decisiones de acuerdo a mi llamado. Entonces ese llamado puede que nunca llegue, puede que se tarde
mucho más tiempo del que debió de haber sido. En estos últimos meses que hemos recibido palabras, que hemos recibido cosas tan padres que han sucedido en la iglesia en este año, han sido increíbles. ¿Y cuántos de ustedes han recibido una palabra profética? ¿Han orado por ustedes y les han dicho algo? ¿Cuántos de ustedes han recibido algo así? Creo que la mayoría hemos recibido una palabra. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a accionar conforme a esa palabra. Porque si no, eso es solamente un buen deseo. Es un buen deseo que yo tengo de que Dios haga esa cosa por mí. Pero necesitamos ser personas que creen lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque a pesar de todo, Gedeón tenía miedo. Y durante esta historia vamos a ver cómo miles de veces Gedeón tenía miedo, quería confirmación, quería que le dijeran, quería que Dios le dijera que sí, que si pongo esto. O sea, él necesitaba esa confirmación constantemente. Y Dios no dijo, híjole, ya te había dicho que sí, y ya te había dicho que sí, y ya te había dicho que sí. Dios dijo, yo te voy a hacer sentir seguro que lo que yo te dije es verdad. Porque si lo que yo te dije no se cumple, yo soy un mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Es todo menos mentiroso, ¿no? Y entonces aquí después vemos en esta historia cómo Jesús, o sea, cómo Dios le dice esa misma noche que tiene que tomar un toro y tiene que hacer un altar. Del 25 al... bueno, sí, vamos a leerlo mejor. Dice, aconteció esa misma noche, el 25, le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces aquí, lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón es, libera al pueblo de sus ídolos. El ídolo de Baal era como el dios que ellos tenían para el clima. Entonces ese era el dios al que le oraban para que cosecharan, para que hubiera más fruto, para que su tierra diera más cosecha. Entonces Dios le dijo, libera al pueblo de esos ídolos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería hacer o lo que está haciendo en este momento es quitar todo lo que pueda robar su gloria. Nosotros a veces estamos levantando y tenemos ídolos en nuestras vidas que están robando la gloria de Dios. Están robando la gloria de Dios de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es lo que nos está haciendo prosperar, lo que nos está haciendo ser exitosos, lo que nos está haciendo que nos vaya bien, lo que nos está haciendo que nos vaya mal. Son esas cosas que yo pongo en lugar de Dios a lo que yo quiero que me responda. O sea, esa cosa es la que me tiene que responder para que yo tenga esa seguridad y esa paz. Y aquí les dijo, libera al pueblo de esos ídolos. Y el pueblo estaba enojado. Si sigues leyendo la historia, el pueblo se enojó. Y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Y entonces el papá de Gedeón les dijo, o sea, porque querían matar a Gedeón. Y ellos entendieron que eso era necesario para que ellos tuvieran esa victoria. Y durante la velada de oración que tuvimos, yo recibí 3 palabras que Dios me mostró que Él quería hacer con nosotros y que Él quiere hacer constantemente en nuestras vidas. Y la primera es libertad, la segunda es sanidad y la tercera es restauración. Y yo sentía como Dios opera en ese orden. Primero quiere hacernos libres, después nos quiere traer sanidad y después nos quiere restaurar
todo lo que había estado perdido. Y entonces en esta historia lo que sucede es que el pueblo está siendo liberado. El pueblo está siendo liberado para poder ser restaurado. Y entonces después de esa historia, le dice aquí, en el 34 le dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, o sea, se envalentonó. Y dice, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros a todo Manasés y ellos también se juntaron. Entonces lo que hizo fue que Gedeón empezó a reunir a todos los que estaban a su alrededor. Les empezó a llamar para que vinieran, para que se hiciera un gran ejército para derrotar a los madianitas, porque eso es lo que Dios se había dicho que hiciera, bueno, que iba a hacer, que derrotara a los madianitas. Y entonces le dice aquí, esta es la prueba siguiente que Gedeón le pidió a Dios. En el 36 le dice, Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces él puso una telita, una lana, la puso en el pasto y le dijo, Dios, si solo el vellón está mojado, quiere decir que sí. Y entonces lo que sucedió, y el pasto está seco, quiere decir que me quieres usar. Entonces Dios hizo eso. Y cuando se despertó Gedeón, agarró el vellón, agarró la tela, agarró eso, la exprimió y llenó un vaso de agua, de lo mojado que estaba. Así como, sí, entiéndelo. Pero Gedeón dijo, bueno, ok, pero ahora te la voy a cambiar, Dios. Ahora, si está seco el vellón y todo está mojado, entonces eso va a decir que sí. Y eso fue lo que sucedió. O sea, aquí Dios estaba diciendo, Gedeón, yo puedo bendecir a quien yo quiera. Puedo bendecir así, puedo bendecir a todos y a ti no. Puedo bendecirte a ti y a todos no. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y lo quiero hacer a través de ti. Entonces esta fue como esa prueba en donde Gedeón dijo así como, bueno, pues... Y tú dices, bueno, ya le quedó claro, pues no. La respuesta es no. Y después lo que sucede es que Dios le dice a Gedeón, oye Gedeón, mira, yo sé que tú ya reuniste acá todo el equipo, a toda la banda la reuniste, pero quiero que tú sepas y que ustedes vean que el que les dio la victoria fui yo. Entonces él había reunido, creo que como a 130,000 hombres o algo así. Y entonces, del pueblo, a ver, aquí en el 7 dice, híjole, es que ya no veo. Ok, en el versículo 3, Gedeón lo que hace es que les dice, quien tenga miedo, se puede ir. Y entonces se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, había 22,000 hombres que estaban a punto de pelear, pero les dice, ¿quién tiene miedo? Y todos dijeron, bueno, no todos, todos menos 10,000 dijeron, yo tengo miedo. Y él les dijo, se pueden ir. Y Gedeón era el primero en esa lista. O sea, él era el primero que tenía miedo. O sea, el líder de todos tenía más miedo que todos los que se fueron juntos. Y entonces esa fue la primera prueba para que el ejército que él había armado, Dios dijo, no, yo voy a armar el ejército con quien yo quiera. Yo te voy a dar la victoria con lo que yo quiera. Las cosas que van a estar a tu mano son las cosas que Él quiera darte para que tengas la victoria. Y necesitas entender, y necesitamos entender que a veces cuando las cosas no se ven lo más favorables del mundo y no están actuando a nuestro favor, es porque Dios quiere que entendamos que Él es el que nos va a sacar de ahí. Él es el que nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque
Si no, podríamos confiar en 1001 cosas que no son la mano de Dios. Y entonces cuando se puso todo súper, o sea, está en el último momento en donde dices, bueno, ¿ahora qué? Ahora Dios. Y entonces después lleva a estos hombres y los lleva a un lugar y Dios les dice, diles que tomen agua. Si toman agua y la toman en su mano y la ponen, esos son los que van a pelear contigo. Y si le hacen como perritos, o sea, imagínate la condición como de autoestima que tenía el pueblo en ese momento. O sea, creo que todos nosotros, bueno, eso espero, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero si a todos los llevo a un río y les digo tomen agua, no creo que le hagan como un perro. Así de, o sea, me voy a agachar hasta abajo, yo tomar agua, o sea, yo eso pensaría. Pero la condición del pueblo era una identidad por los suelos. Esos hombres tenían una identidad de los últimos de la lista, o sea, como perros, literal, así dice la historia. Que ellos lamieron como perros el agua y la tomaron así. Y los que tomaron y llevaron el agua a su boca fueron los que pelearon con el pueblo. Digo, contra los madianitas. Y esos ni siquiera eran tantos, ¿eh? ¿Mm? A los que lamieron las aguas como así. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Y entonces, aquí, o sea, Dios vuelve a revelarse a Gedeón, y le dice, ok Gedeón, yo sé que tienes miedo. Yo sé que tienes miedo de nuevo, y le dijo, si tienes miedo, baja con tu criado a escuchar lo que están diciendo. Y entonces dice, en el versículo, en el 7:9 dice, aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán. Y entonces en el versículo 12, o sea, nos empieza a relatar como uno del campamento soñó la derrota. Entonces, Gedeón, tenía más miedo que sus enemigos. Sus enemigos sabían que la victoria era de ellos. Entonces, ellos estaban asustados, más asustados por Gedeón que Gedeón de ellos. Pero para él fue súper difícil como terminar de creer lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando escuchó lo que dijeron los enemigos de eso, que soñaron con que ellos iban a perecer y ellos iban a perder, Gedeón recibió la estrategia. Y entonces la estrategia de Dios fue confundir al enemigo. O sea, ni siquiera tuvieron que pelear y ni siquiera él tuvo él ni siquiera tuvo una estrategia común y corriente. Esta estrategia fue dada del cielo. Y entonces, en el momento crítico, en el 7:17 dice, Gedeón les dijo, mírenme a mí y hagan como hago yo. Y los quiero, o sea, y este es como el último que vamos a leer, porque aquí Gedeón les dijo, mírenme y hagan como hago yo. O sea que después de toda la preparación, donde se iba a ver lo que realmente iba a suceder, era en la batalla. Y se iba a ver, no por lo que Gedeón dijera, sino por lo que Gedeón hiciera.
Entonces, en nuestras batallas ya no se trata de lo que escuchamos y ya no se trata de lo que hemos dicho, se trata de lo que hacemos porque lo creemos. Se trata de que si no podemos hacer y si no podemos lograr unir nuestra creencia con nuestras acciones, las cosas no van a suceder, no vamos a tener la victoria. Porque nosotros necesitamos entender que lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros es verdad. Lo que Él ya ha dicho sobre nosotros, de darnos esa victoria, ya es una realidad. Y que en el momento crítico, cuando ya era la batalla, Él les dijo, hagan como yo hago. Ya no me escuchan lo que les estoy diciendo, porque Él no podía, Él no les estaba diciendo palabras inspiradoras, sino Él les estaba diciendo, ahora hagan como yo hago porque yo creo. Y ahora como yo voy a actuar, es como yo creo. Está alineado con lo que yo creo. Y ahí es donde podemos entender que ahí viene nuestra verdadera fe, cuando en medio de la batalla, cuando en medio de las situaciones complicadas de nuestras vidas, estamos haciendo lo que creemos que Dios ha dicho de nosotros. Y estamos actuando como la persona que va a liberar al pueblo a pesar de que necesitó 5 pruebas, a pesar de que necesitó miles de confirmaciones, porque a Dios no le da miedo o le da pena o se harta o se desespera de que tú tengas preguntas o de que tú tengas dudas o de que tú no sepas cómo va a funcionar y le digas, es que Dios, yo tengo el menor talento de los menores talentos, sino que en el momento de la batalla hagamos lo que creemos. Y entonces, antes de que siquiera hubiera comenzado la batalla, todo esto ya se había dado, ya habían sido liberados y había habido una sanidad en su interior, en su identidad como pueblo, y la restauración del honor ya estaba. Porque los madianitas les tenían ahora miedo. ¿Por qué les tenían miedo? Porque había una restauración de la identidad de quien era el pueblo de Israel. Entonces Dios los había liberado, los había sanado y los había restaurado antes de que empezara su batalla. Todo eso ya había sucedido. Todo se había ya cumplido. Entonces nosotros tenemos que estar expectantes por las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque le creemos, porque decidimos darle nuestra ofrenda de seguridad, porque decidimos salir del lugar en donde tenemos todo perfectamente calculado y salir a confiar en que Dios te ha dado la visión, en que Él te ha dado y ha puesto en ti la identidad de una persona que gana las batallas. La identidad de una persona que hace las cosas, que tiene las habilidades, que tiene el talento, que tiene todo lo que el cielo ya ha predestinado para ti. Y que eso no solo va a perdurar y no solo va a ser para ti, sino para tus generaciones. Gedeón recibió un llamado a partir de lo que su generación anterior. O sea, él estaba hambriento y él estaba expectante porque la generación anterior le había dicho lo que había sucedido. No habían dejado que el milagro del desierto se quedara en el desierto, sino que habían pasado ese conocimiento a sus generaciones. Hace poquito escuché una frase que yo ni siquiera soy mamá y me dolió en mi corazón. O sea, bueno, sentí un ouch. Y dice, todo lo que tú encuentres negociable y opcional en tu vida será negociable, será innecesario para tu generación siguiente. O sea, todo lo que, bueno, pues hoy no vamos a la iglesia porque está lloviendo, porque 5 de febrero está horrible, porque esto, porque el otro, porque hace calor, porque hace frío. Lo que hoy encuentres negociable será innecesario para la siguiente generación.
Si hoy encontramos negociable buscar la palabra de Dios y entender lo que Él quiere decir y tener una Biblia y subrayar nuestra Biblia y tener tiempos de oración, si eso lo encontramos como, bueno, es que hoy ya no me dio tiempo, nuestra siguiente generación lo va a encontrar innecesario. Y la generación de Gedeón fue liberada y él liberó porque su generación anterior se preocupó por recordar quién era Dios cada momento en su vida. Y a pesar de que fueron ellos, se desviaron porque ahora estaban poniendo su atención en otras cosas que ellos sentían que les daban más seguridad, Jehová permanecía en el corazón de Gedeón. Y él pudo liberar al pueblo a través de esto. Y si nosotros pensamos, ¿cómo Dios nos describiría hoy? Si Jesús hoy se apareciera en este lugar con cada uno de nosotros, ¿qué serían las palabras que Él quisiera decirnos? ¿Cómo te describiría? A Gedeón le dijo las palabras que él menos pensaba escuchar, que era esforzado y valiente. Pero eso es lo que Dios sabía que él era. Y a Dios no le da miedo que no seas eso en tu presente, porque Él sabe que tú eres eso desde antes de la fundación del mundo. Y que todas las cosas y todas nuestras creencias de por qué hemos sido, por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, y esos ídolos a los que estamos intentando que sean una respuesta para nosotros, Dios dice, no, la gloria es mía. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nuestros talentos pueden ser nuestros ídolos, y nuestra familia puede ser nuestro ídolo, y aún el ministerio puede ser nuestro ídolo, y muchas otras cosas pueden ser cosas en las que dependemos para sentir que Dios se está moviendo. Pero Dios dice, no, yo voy a quitar todas las distracciones y te voy a dar todas las señales y te voy a dar todas las cosas y toda la seguridad para que tú sepas que yo voy contigo, porque te dice, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Ve con esta fuerza de la revelación de quién soy yo para ti. Ve con esta tu fuerza de las cosas que yo he hablado ya sobre tu vida. Porque no necesitamos que Dios esté constantemente diciéndote algo diferente y algo nuevo y algo... Porque hay muchas veces que nos volvemos adictos a que nos digan cosas, ¿no? Así como de que me digan una profecía, que oren por mí, que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y entonces el paso se queda en 0. Y ya no damos ningún otro paso porque eso tiene que suceder. Como si yo fuera así como, no sé, como un caracolito en el mar y pues las olas van a pasar y me van a suceder. Pero Dios dice, no, yo quiero traer gloria a través de tu vida y que la gloria de Dios sea vista a través de ti por las cosas que vas a alcanzar y por las cosas que puedes lograr y por las cosas que tú has pensado que ni siquiera puedes alcanzar. Porque Gedeón no tenía idea que eso iba a suceder. Pero él creyó y decidió darle a Dios una ofrenda de su última cosa que le quedaba, de su última seguridad, de decirle, Dios, aquí está lo que he cosechado, lo poco que he podido yo obtener con mis propias fuerzas y con lo que está sucediendo a mi alrededor. Esto es lo que yo tengo. Y te lo doy porque tu propósito es más grande. Porque tu llamado a mi vida es más grande. Porque ya no va a importar lo que yo pueda hacer o cuánto pueda trabajar, sino porque tú lo has dicho por mí. Tú lo has dicho de mí. Y convirtamos cada palabra que nos ha sido dada y hagamos un acto profético cuando se nos da una palabra de tomar acción para que eso sea cumplido en nuestra vida. Hace 3 meses que vino el profeta Mike,
cuando fuimos al primer evento en el que él estuvo, él me dio una palabra y me dijo: en 3 meses todo va a ser diferente en tu vida. Y yo, ¿qué? Y yo, no. Me dijo: en 3 meses todo se va a ver súper diferente. Y yo en ese momento dije: pues ojalá en unas cosas, ojalá no en otras cosas. Para mí fue difícil, o como fue complicado entender cómo iba a ser eso. Pero entró en mí como una expectativa de lo que iba a suceder. Y entonces yo dije: para que mi vida se vea diferente, o para que las cosas sean diferentes en 3 meses, pues tengo que tomar decisiones diferentes, ¿no? Y entonces, ese día, así literalmente ese día, antes de llegar a esa reunión, yo había puesto en mi mente: voy a renunciar. Y cuando él me dijo eso, fue la confirmación de: haz eso. Entonces para mí sí fue un poco difícil, porque yo tenía mucho miedo, porque no estaba en mis planes. O sea, cuando yo inicié este año jamás dije: ay, voy a cambiar de trabajo. O sea, no. Para mí eso no estaba así en mi lista de cosas que hacer este año. Pero Dios fue acomodando todas las cosas para que eso sucediera. Y entonces ese día yo dije: voy a hacer eso. Y yo todavía no tenía como una seguridad de qué es lo que iba a pasar después, y cómo iba yo en qué iba a trabajar o qué iba a hacer. Pero Él me confirmó esa palabra y tomé esa decisión. Y después de esa decisión pasaron muchas cosas buenas. Se fueron arreglando cosas en mi mente. Dios fue trayendo mucha sanidad en muchas áreas de mi vida. Cosas que habían estado como mal fueron siendo encaminadas. Y literal, o sea, 3 meses después, las cosas eran súper diferentes. Y yo decidí tomar esa decisión para que las cosas fueran diferentes. Y a lo mejor esa palabra fue muy extrema, porque para mí fue muy extrema. O sea, siempre me habían dicho cosas como más tranquilas. Así como: ay, no sé, te va a ir bien, no sé, ¿no? Pero eso fue como otro paso más de fe. Que para mí ya no era como: bueno, Dios, voy a depender de un trabajo. Porque por 2 años había dependido de un trabajo. Y eso es lo que me di cuenta en ese momento. Que para mí eso había sido mi seguridad. O sea, de decidir independizarme, ese había sido mi ancla. Como, sí, Dios, o sea, no puedo decir que no, sí había sido Dios, pero también había sido esa seguridad de tener ese trabajo. Pero yo decidí, miren, aventarme a la aventura de la vida. Y Dios me contestó. Y Dios me respondió. Y no puedo decir que todo fue súper fácil. Y sí me costó trabajo en mi corazón y en mi mente. Pero Dios me respondió. Y después de eso vinieron más cosas y vinieron más bendiciones. Y han venido más cosas y han venido más bendiciones. Porque Él responde a nuestra acción. Porque Él responde cuando ponemos una ofrenda en sus pies y decimos: Dios, esto es lo que tengo, esto es lo que sé, hasta aquí es donde he llegado con lo que me ha sido dado. Y yo sé que Él hoy quiere recordarte quién eres. Quiere recordarte quién eres en el cielo, quiere recordarte quién eres para Él. Y te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana, y quiero orar para que Él dé una revelación a tu vida de quién tú eres, pero de quiénes son las personas que están a tu alrededor.
Porque lo que hizo Gedeón no solo fue para que él dijera, bueno, yo súper bien, o sea, yo 10 porque hice eso. Lo que Dios le entregó a Gedeón fue para liberar a todo un pueblo. No fue para que él se sintiera, solamente para que él se sintiera bien. Fue para liberar a todo un pueblo en opresión. Fue para restaurar la identidad de todo un pueblo. Entonces lo que Dios quiere hacer contigo no solamente va a ser para ti. Él lo quiere hacer para las personas que están a tu alrededor, para tus hijos, para tu familia, para la gente que conoces, para la gente con la que trabajas, para tus clientes, para tus empleados. Dios quiere traer esa revelación, no solo porque va a ser una bendición para ti, sino porque va a ser una bendición para el mundo en el que estamos hoy. Entonces, en esta mañana quiero que te acerques con una persona con la que no sea de tu familia, con la que no veas así muchísimo. Si te puedes acercar con alguien ahorita, rápidamente hagan parejas. Rápidamente hagan parejas y quiero que no que ores por esa persona. Ahorita vamos a orar todos juntos para recibir esa revelación, pero no quiero que ores por esa persona, sino que tú le digas, le definas a esa persona en 3 palabras. Que le digas 3 palabras que tú has visto, que Dios que te revele en este momento, porque yo siento como Él quiere empezar a describirnos diferente, a darnos una nueva descripción de nosotros mismos. Entonces vamos a orar y le dices esta descripción a esta persona. Si sientes también orar por esa persona, adelante. Pero eso es lo que quisiera, que esa revelación que tuvo Gedeón de ese ángel que fue Jesús, el Espíritu Santo ahora vive en ti, vive en mí. Y esa revelación y esas palabras cambiaron el destino y el futuro de una nación.